Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, qué gusto saludarles. Hace días no tenía la oportunidad de grabar un video, pero he sentido fuertemente en mi corazón grabar un video en esta ocasión para compartirles tres cosas, y preste la atención a esto. Quiero compartirle tres cosas que necesitamos recordar o aprender acerca de Jesús. Así que quédese en este video y recordemos o aprendamos tres cosas importantes que no conocemos o que hemos dejado de lado acerca de Jesús. ¿Qué le parece? Vamos con la número 1. La primera cosa que quizás hemos olvidado acerca de Jesús o que necesitamos aprender es que Jesús no es de una iglesia, no es de una congregación, no es de un grupo, no es de una religión. Jesús no es para la iglesia. Más bien, San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito por el que Jesús vino a esta tierra no fue para la iglesia, fue para el mundo. Jesús formó la iglesia, pero no vino a la iglesia, vino al mundo, vino al pecador, al perdido, vino a las personas que caminaban alejadas de Dios, vino a todas esas personas, no vino a la iglesia. Por lo tanto, Jesús no es para la iglesia. Esas iglesias que se estiran, se encogen entre una religión y otra y estiran a Jesús de un lado hacia otro. Jesús vino al mundo. Fue enviado por amor de Dios al mundo. Por tanto, entendamos lo siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Cuando el Señor nos ha lavado de nuestros pecados, cuando usted y yo nos hemos arrepentido del pecado que tenemos en nuestra vida y decidimos cambiar nuestra vida para Él. Pero Jesús nos rescató estando en el mundo para que viniéramos no a una iglesia, sino a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que Jesús no vino para el mundo, vino para la iglesia. Cuando yo estaba en el mundo, no hubiera podido venir a la iglesia. Si Jesús primero no va al mundo por mí, yo no hubiera sido parte de la iglesia. Repito, si Jesús no hubiera ido al mundo por mí. Vamos al segundo punto. Lo segundo que quiero decirles es esto. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y la misión de Cristo fue salvar al mundo, la iglesia no puede convertirse en enemiga del mundo, sino que debe ser la vocera del mensaje de Cristo al mundo y no solo a los que ya son parte de la iglesia. O sea que la iglesia debe de convertirse en la voz de Cristo. Es el eco del mensaje de salvación de Cristo. Así que la iglesia está aquí no para sí misma, la iglesia también está para el mundo. Para servirle al mundo, para alcanzar al mundo, para alcanzar al perdido y para servirle al perdido. Mateo 28, del 19 en adelante, nos enseña que nosotros debemos de ir y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, predicarles el evangelio, enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, lo que está en la palabra, lo que nosotros hemos aprendido. También nosotros tenemos que transmitírselo a los que no lo conocen. ¿Quiénes no lo conocen? Los que están en el mundo. Entonces, la iglesia está aquí, en esta tierra, como parte del cuerpo de Cristo, no para servirse a sí misma, sino que está en este mundo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, para servirle al mundo, al que está perdido. Así que la iglesia no puede cerrar sus puertas al mundo. Por el contrario, tenemos que saber, como dijo el apóstol, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos en el mundo, ¿por qué razón? Porque necesitamos llevar el mensaje de salvación. El propósito de la iglesia es el mismo propósito de Cristo, porque Cristo es su cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y es indivisible, el cuerpo no funciona si está separado. Y la misión del cuerpo es la misma. La misión del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Alcanzar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y podríamos decir que no está así escrito en la Biblia, pero podríamos deducir que de tal manera amó Dios al mundo que dejó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para alcanzarla y para llegar a ellos también con el mensaje de la salvación. Vamos al tercer y último punto. Como tercer punto, les quiero decir algo más. El mensaje de Jesús siempre fue un mensaje lleno de amor y misericordia. De hecho, Lucas 5:32 dice que Jesús no vino a llamar al justo, sino más bien que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento.
Eso es lo que Jesús vino a hacer. No vino a sentarse en la iglesia, a permanecer todo el tiempo ahí, sino que vino a andar en el mundo, a estar en el mundo, porque Él no vino a llamar a justos, sino vino a buscar pecadores. ¿Y dónde estamos los pecadores? En el mundo. Él vino a buscar a los pecadores. Y de hecho, por esa situación, Jesús se sentó a comer y fue criticado por andar con ladrones, con prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús siempre fue a buscar al pecador, siempre fue a buscar al perdido, siempre, para llevarle un mensaje de salvación. Jesús no se quedó solo con sus discípulos, Jesús no se quedó en las sinagogas, Jesús anduvo por todas las calles, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de la buena nueva, compartiéndoselo no a los sacerdotes, no a los que eran religiosos, sino a los que estaban apartados, a los que tenían una necesidad de Dios. Y es importante que entendamos algo. Jesús nunca aceptó el pecado de nadie. Nunca. Él nunca aprobó, ni nunca aprobará, ni nunca estará de acuerdo con el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios debemos de estudiar las Escrituras. Pero lo que quiero decirles es que Jesús nunca aceptó el pecado de nadie. Pero sí se acercó al pecador. Sí se acercó, sí abrazó a la prostituta, sí abrazó al perdido, sí los abrazó. ¿Y por qué los buscó y por qué los abrazó? Para que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su vida. Si la iglesia se cierra en solo la iglesia, ¿cómo los que no son parte de la iglesia van a poder llegar a Cristo? Si la iglesia no se hubiera acercado a mí, si alguien no me hubiera hablado de Cristo hace casi 15 años en mi vida, yo no hubiera llegado a la iglesia. Porque alguien salió del templo y me habló de Cristo, yo llegué a ser parte de la iglesia. Esa es la misión nuestra, salir de los templos y predicar el evangelio a toda criatura en este mundo. Y para concluir este video, quiero decirles algo rápido tipo reflexión. Si la iglesia se cierra al pecador, y escuche esto, si la iglesia se cierra al pecador, este mundo va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de llevar a Cristo fuera del templo, fuera de las reuniones de Zoom, fuera de las reuniones del Facebook Live, fuera de todo eso. Y debemos de llevarlo a nuestra familia, debemos de llevarlo a nuestros vecinos, debemos de llevarlo a nuestro trabajo. No con condenación, sino con oportunidad de arrepentimiento. Hablando de lo que la palabra del Señor enseña, enseñando lo que es correcto de lo que es incorrecto, con bases, eso sí, no con ideas, con pensamientos, sino con la palabra de Dios como tal, y para conocerla tenemos que estudiarla. Pero tenemos que salir del Facebook Live, tenemos que salir del YouTube, de las reuniones de Zoom, donde solo se conectan hermanos o hermanas, amigos o amigas en Cristo, sino que nosotros vayamos realmente buscando la forma de acercarnos sin condenación, pero sí con un mensaje de salvación, sí con un mensaje que hable de necesidad de arrepentimiento y de cambiar nuestras vidas. Así debemos de hacerlo, acercándonos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que nosotros consideramos que hoy necesitan un mensaje de fe, de esperanza y de ánimo. Un mensaje, una llamada en tiempos de pandemia donde no podemos acercarnos es lo que va a marcar la diferencia. Que el Señor les bendiga y gracias por haber compartido con nosotros en este video.